Para la elaboración de los aretes vamos a usar estos cristales Murano número 8. Los ubicamos en el fieltro como van a ir de forma redonda para poder hacer la marca que se ve abajo que hice con un lápiz blanco. Entonces medimos con la regla. Allí no se nota mucho, pero midió como 2,5 centímetros casi. Entonces mido y hago 4 puntos para después unirlo con una línea circular, haciendo el círculo que podemos ver en la parte de abajo. Así fue que lo hice. Esto para tener la medida del arete redondo donde vamos a recamar el cristal Murano. Entonces unimos los puntos con líneas circulares y ahora procedemos a recortar. La parte negra es fieltro. Les mostré una cuerina. Estos son cristales Murano número 8, mostacillas, y estos son los topos que van a ir pegados al fieltro. Los pego con ese pegante B6000, pero lo pueden pegar también con silicona líquida o con algún pegante. Entonces procedemos a recortar el fieltro, que en esta ocasión utilicé negro para que combinara mejor con el dorado, y recortamos muy al límite de la línea que ya trazamos. Recortamos los dos círculos, ya que allí es la parte de adelante del arete donde vamos a recamar los muranos. Yo lo voy a recamar con murano número 8, pero ustedes lo pueden hacer también con número 6, con número 4, el que tengan. Solamente que los ubican para que más o menos sepan el tamaño del topo que van a hacer. Luego, después de recortar en el fieltro, recortamos ahora en la cuerina. Esto es una cuerina que yo tenía dorada, pero si ustedes tienen una tela que sea gruesa, esa es la parte de atrás del topo, también la pueden utilizar, no tiene que ser cuerina. Incluso antes yo lo hacía con el mismo fieltro. También está el pañolensi, que es muy suave. Para la oreja lo pueden usar. Ok, recortamos la cuerina. Ya hicimos la marca con el mismo tamaño del fieltro. Recortamos los dos círculos de los topos. Muy al límite, así como se puede ver en la imagen. Y los dejamos un momento mientras empezamos a recamar. Tomamos una aguja ensaltada con hilo negro, en este caso porque es el color del que es el fieltro, y este puede ser hilo normal o hilo búfalo. Yo estoy utilizando hilo búfalo, es el que utilizan para coser zapatos, es muy resistente ese hilo. Entonces ese es el que yo utilizo, pero también pueden utilizarlo con hilo normal. Insertamos el murano, la mostacilla, y devolvemos la aguja por el murano. Empezamos por el centro. Ese cristal murano lo colocamos en el centro. Luego ya empezamos a colocar los muranos alrededor de este murano central, que vienen siendo 6. En total son 7 cristales murano número 8 que estamos usando en este caso. Pero ya saben, pueden usar cristales o perlas de otros tamaños. Vamos a ir colocando una al lado de otra, cubriendo el cristal murano del centro. Ya saben, pasamos el murano, la mostacilla, y luego devolvemos la aguja por el murano solamente. Así nos queda la mostacilla en la parte de arriba del cristal. Otra vez al lado,
tomamos el cristal murano, la mostacilla, que se me escapa, y luego devolvemos la aguja por el murano solamente. Así va quedando la mostacilla en la parte de arriba. Así lo hacemos 6 veces, que son las necesarias para cubrir todo el alrededor del murano del centro. Ya faltan 2. Ya saben, devuelven por el cristal murano. Y aquí vamos a colocar el último. Colocamos murano, mostacilla y devolvemos por murano. Ya aquí está recamado nuestra base, la base principal. Miren cómo queda, una flor. Luego ahí hacemos 1 o 2 nudos simples. Yo casi siempre hago 2 nudos como para asegurar mejor el recamado. Y vuelvo y paso la aguja sin nudo, simplemente paso la aguja y la saco por otro extremo y corto. Ya quedó nuestra flor. Ahora vamos a recortar donde veamos que ha quedado mucho excedente. No importa que no quede allí totalmente redonda, solamente es recortar un poquito el exceso. Luego tomamos la cuerina y le hacemos un orificio en el centro, que es por donde va a pasar el pin o pasador. Miren, introducimos el pin por este lado, él no se va a ver, él va a quedar del lado adentro y vamos a colocarle pegante para que no se mueva. Ya saben, pueden utilizar también silicona líquida. Pego el pin a la cuerina y después aplico alrededor en la parte de arriba sin tocar las orillas, porque por ahí va a pasar la aguja de nuevo. Solamente el centro, sin tocar la orilla, le colocamos pegante y lo pegamos al topo, al fieltro donde hicimos el recamado. Hacemos presión con este pegante. La verdad, este pegante demora en pegar, él demora casi 12 horas en pegar muy bien. Él ahí queda húmedo, pero ya él está selladito con eso, va a estar selladito, entonces él va a pegar bien. Allí estoy recortando el excedente que tal vez quedó de la cuerina porque ya la había recortado al fieltro. Miren, luego ahora introducimos la aguja por el fieltro solamente. Queda un nudo. Voy a cortar el excedente del hilo, ¿verdad? Y ahora lo pasamos por la cuerina y lo sacamos por el fieltro, tomando previamente una mostacilla. Miren, tomamos la mostacilla, pasamos la aguja por la cuerina y el fieltro. Estiramos y ahora pasamos la aguja por la parte de atrás de la mostacilla y estiramos. Así las mostacillas van a ir quedando acostadas por toda la orilla del arete. Miren, introducimos la aguja al lado con la mostacilla tomada previamente y pasamos la aguja por la parte de atrás de la mostacilla. Miren, tomamos una mostacilla, pasamos la aguja por la cuerina y el fieltro, la sacamos y volvemos a pasar la aguja por la parte de atrás de la mostacilla. Así sucesivamente hasta
hacerlo en toda la orilla del topo. Ya saben, siempre colocándola, que será a 2 o 3 milímetros. Siempre una al ladito de otra, una puntada al ladito de la otra. Ustedes van viendo igual como va a circular en algunas partes, van a tener que hacerlo de pronto un poquito más pegado para que vaya dando el círculo, para que vaya haciendo el círculo las mostacillas. Entonces ahí vemos cómo pasamos la mostacilla por la colina y el fieltro y luego pasamos la aguja por la parte de atrás de la mostacilla y vamos viendo cómo van quedando planas las mostacillas. Aquí podemos ver, ya saben, por todo el alrededor de nuestro topo. Pasamos la aguja por la parte de atrás y seguimos. Ensalten la aguja para hacer este procedimiento alrededor de 50 centímetros para que no se les vaya a acabar antes de terminar el alrededor del topo. Ok, miren, ahí todo podemos ver. Ya aquí terminamos, miren todo la orilla y ahora vamos a cerrar, a unir las dos, la última mostacilla con la primera. Entonces introducimos la aguja en la primera mostacilla que colocamos y la sacamos en otro extremo del topo. Ahí se está enredando un poquito, la ayudamos y jalamos. Miren, ahí ya queda también cerrado la parte de atrás, la última mostacilla con la primera. Así queda todo parejo. Luego, con ese mismo hilo, voy a darle vuelta a los muranos apretándolos para que no queden flojitos. Yo le doy vuelta y lo coloco la aguja, la voy entrelazando entre los cristales muranos para apretarlos y queden bien fijos, no se muevan. Hacemos un nudo, todo esto sobre el fieltro en la parte de arriba. Hacemos un nudo y ya yo toco y no están aguaditas los cristales arriba. Allí podemos ver. Colocamos la parte de atrás del arete y ya. Ahora hacemos el segundo top. Aquí bueno, ya hicimos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Luego ahí estamos terminando de recamar toda la orilla colocándole las mostacillas. Ya saben, se pasa la aguja por la cuerina y luego por el fieltro. Ahí estamos colocando la última mostacilla. Miren el espacio que queda, nada más una mostacilla y vamos a unirla con la primera. Introducimos la aguja por la primera mostacilla, la sacamos al otro extremo del fieltro, siempre por la parte de arriba. Ya por la parte de atrás no vamos a sacar la aguja nunca, siempre por el fieltro. En el fieltro podemos trabajar. Allí hacemos, me voy un poco más al centro para empezar a apretar los muranos. Yo le doy una o dos vueltas y empiezo a entrelazar un poquito. Ustedes van tocando los cristales que estén bien templados y luego allí sobre el fieltro, ya saben, todo sobre el fieltro, vamos a hacer un nudo, uno o dos nudos para terminar. Allí cortamos el hilo y colocamos la parte de atrás del arete y allí quedan los dos topos. ¿Qué les pareció? Cualquier duda me pueden escribir.